cuentan y nos cuentan de la valentía y del poder de Dios manifestado en los enfermos. En la iglesia tenemos enfermos por los cuales oramos, ¿verdad? Hermano Toño, la hermana Nazaria, la hermana Lucy, la hermana Bertita, que ahora ya está con nosotros. Y no sé si tú te enteras, pero igual en los puntos de oración nosotros estamos ahí pendientes de ellos, y algo otro fue visitándolos. Así es que es un gozo cuando les vemos. Espero que esto nos anime para los que no están con esas enfermedades, porque ellos que están con esas enfermedades desean alabar al Señor y gozarse en el Señor. Y algunos que están bien, pues bueno, no sé, no quiero augurarles nada, pero tal vez el Señor enfermándonos ya van a venir, ¿verdad? Pero ahorita damos gracias al Señor por todas estas bendiciones. Vamos a seguir estudiando la segunda carta del apóstol Pedro. Pedro, en la primera carta, animó a los estudiantes, animó a todos los creyentes, a todos ellos por ser perseguidos. Ellos estaban en una época que no eran enfermedades solamente, sino que la muerte les acechaba. Matar a un cristiano era hasta aplaudido. Entonces, pero los hermanos no menguaban en su fe, estaban resistiendo, y esa fue su primera carta. Digamos que él está pastoreando y está aconsejando a una congregación. Ahora el apóstol Pedro, en su segunda carta, va a tratar con las herejías, va a tratar con los falsos maestros, cosa que hoy en día se da también. Entonces vamos a ver estas enseñanzas en donde podremos comprender que los falsos maestros siempre estaban en el tiempo pasado, están en este tiempo y seguirán estando. Y por eso es importante que tú te edifiques, por eso es importante venir a la iglesia. Me ponía a pensar cuando estaba preparando este estudio, me ponía a pensar, ¿entenderán los hermanos a lo que llegan a la iglesia? Algunos hermanos venimos porque hemos hecho tantas maldades durante las semanas y pensando que el domingo venimos, nos calmamos la conciencia, ¿verdad? El domingo voy a calmarme. Pero realmente ¿a qué venimos? ¿O por qué Dios creó la eclesía, la asamblea o la iglesia? ¿Para qué la creó? Si hubiese sido como por magia o sobrenatural que nosotros tuviéramos el conocimiento del Señor, pues no la hubiera edificado. Pero ¿para qué la edificó? ¿Para qué dio dones? Los dio para edificación del cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Entonces necesitamos ser enseñados, necesitamos ser orientados y por el Espíritu Santo guiarnos a la verdad. Cuando tú vienes aquí, vienes a escuchar una verdad de Dios, vienes a escuchar una enseñanza de Dios, y el Espíritu Santo te dirá a tu espíritu lo que el Señor quiere decirte. Entonces, ahora vamos a ver al apóstol tratar estos asuntos, pero hoy quizás vamos a hablar de las virtudes del cristiano. Vamos a hablar de las virtudes del cristiano. El apóstol Pedro, a pesar de todo, no pierde de vista cómo debe de ser el comportamiento de un cristiano. Ojalá pongas atención lo que Dios quiere hablar ahora, porque realmente algunos estamos tal vez equivocados, o como dice Pedro, cortos de vista. Ya lo veremos. Veamos el verso número 3. Como todas las cosas, el verso número 3 de segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, verso número 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelencia. Pedro introduce primero diciendo como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo con esto? El cristiano genuino tiene seguridad eterna de la salvación y persevera y crecerá porque ha recibido todo lo necesario para sustentar la vida eterna. Cuando Dios nos salva y nacemos de nuevo, Él nos equipa con todas las herramientas necesarias que como creyentes necesitamos para tener una nueva vida. Pedro le está recordando a sus oyentes que debemos de tener una nueva vida.
lo que ahora llaman en las iglesias el testimonio. Y introduce la palabra piedad. ¿Qué es ser piadoso? Es vivir en reverencia y lealtad y obediencia a Dios. Una persona pía es una persona que vive en reverencia, lealtad y obediencia a Dios. Los creyentes deberíamos de ser píos, es decir, deberíamos de ser piadosos, vivir con reverencia a Dios. Recuerdo cuando se enseñaba la educación cristiana y nos enseñaba cómo comportarnos en la congregación, acá en el templo específicamente, porque algunas veces cuando estábamos en el templo los niños corrían aquí y los papás allá sentados y los niños aquí, el pastor predicando y aquí corrían los chillaban, ponían chicles en la silla, o sea, no había reverencia, contestan el teléfono, se les ha dicho que pongan el teléfono, bueno, como dijeron, el teléfono es inteligente, pero las personas ya no. El teléfono es tan inteligente que usted lo puede poner en vibrador, le puede poner un recordatorio, no es necesario que haga ruido. Pero algunos quizás quieren enseñarnos en todo lo que anda, para que lo oigamos nosotros. Pero la verdad es que usted le puede bajar volumen, también tienen de bajarle volumen, usted le baja volumen y el teléfono automáticamente va a vibrar. Reverencia. Usted es piadoso. Estamos hablando, ya soy salvo. Demos por hecho que ya somos salvos. Pero ¿qué después de que soy salvo? Después de que soy salvo, me edifico. Porque el reto que tengo es crecer. ¿Crecer hasta dónde? Crecer hasta la estatura de un varón perfecto. ¿Quién es el ejemplo de nosotros? Cristo. ¿Cuánto nos parecemos a Cristo? Entonces no basta que ya te salvaste, sino que Dios creó la iglesia para edificarnos y mostrarnos cómo debemos de vivir, porque de hecho algunos estamos dando mal ejemplo en nuestras vidas. Entonces se introduce la palabra piedad. Ahora, ¿estoy siendo reverente yo con el Señor? Sé que cuando estamos unánimes aquí, estoy concentrado en que vengo a adorar, a glorificar el nombre de Dios, o mi mente está en los frijoles, están hirviendo, apagué la cocina, no la apagué, o voy a salir, ¿para dónde salgo al salir de aquí? No sé, yo no lo sé. Pero lo que el Señor y Pedro está diciendo es que debo de tener reverencia, y es parte de eso. ¿Reverencia a quién? Reverencia a Dios. Recuerdo que yo me sentí incómodo, fui a un juzgado y cuando entramos al juzgado, hermanos, no sé cuántos han ido a un juzgado, pero a un juzgado de verdad, allá a San Miguel, no aquí, un juzgado allá, donde va a haber un juicio. Entonces, hermano, cuando usted entra y se sienta, y si usted cruza la pierna, ¿sabe lo que hace el policía del juzgado? Llega a decirle que la baja. Y cuando entra el juez, ¿sabe qué hace el policía? Anda apoyando porque toda la gente se pare porque entró el juez. Y es un hombre. ¿Y quién está aquí con nosotros? Cristo. ¿Y cómo es tu conducta? Comiendo chicle, viendo el teléfono, viendo TikTok, viendo otra cosa. De eso habla del Señor, de reverencia. Ese es un hombre. Pero cuando él entra, todos se paran y no se paran, lo cuida el policía. Y usted cruza la pierna y dice, aquí no es el cine. ¿Así le dicen? No sé, los que han ido me pueden desmentir. Los que han ido le dicen a uno así. Ahí. Miren qué respeto tiene ahí. Ahora, ¿cuánta reverencia deberíamos de tener en la presencia del Dios Todopoderoso? Pedro dice eso. Entonces, como estamos hablando de las virtudes del cristiano, una debe de ser la reverencia. Y luego introduce por su divino poder. Su divino poder, ¿el divino poder de quién? De Jesucristo, cuyo poder es la fuente de la suficiencia y de la perseverancia del creyente. Hermanos, nosotros perseveramos y nosotros tenemos buena conducta por el divino poder, por su divino poder. Es decir, no es por nosotros, no es que yo sea valiente, no es que yo sea esto, no, es Cristo en mí. Ahora ya no vivo yo, más Cristo vive en mí si yo lo dejo de vivir. Pero este es el otro problema que va a tratar Pedro. Pedro está hablando de las virtudes
virtudes del creyente. Entonces dice, tú realmente reconoces que por el divino poder del Señor tiene garantizada la perseverancia. ¿Y qué me refiero a perseverar? El que persevera hasta el fin. Hay una predicación que les encanta a los de la asamblea. El que persevera hasta el fin. Un creyente que ha sido salvo va a perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Por él, no por él, sino por el divino poder del Señor Jesucristo en su vida. Es que no hay nada que nosotros hagamos en nuestras fuerzas, en la vida cristiana, que podamos realmente sustentar como algo nuestro, para que nadie se gloríe. No es por obras, para que nadie se gloríe. Yo no puedo gloriarme de nada, solo debo de gloriarme de la piedad del Señor en mí, en mi vida. Entonces todo lo bueno que la gente puede ver en los creyentes es por el divino poder del Señor Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cuántas cosas buenas están viendo en ti y en mí? ¿Cuántas cosas buenas están viendo los de afuera? Pedro está hablando de nuestras virtudes como creyentes. Y está aclarando que nuestras virtudes como creyentes son por el divino poder de Dios en nuestras vidas. Pero solo si tú permites que Dios actúe en tu vida. Y sigue hablando el verso. Y dice, el conocimiento de aquel. Pedro va a introducir la palabra conocimiento como 8 veces en esta pequeña carta de 3 capítulos. Pero ¿qué es el conocimiento? La gnosis, ¿qué es el conocimiento? ¿Y cómo se da a conocer Dios para con nosotros? Me pongo a pensar que si Dios no se hubiera dado a conocer a través de su Hijo, pues nosotros tuviéramos un conocimiento muy limitado. De hecho, tenemos un conocimiento muy limitado. Y ese conocimiento limitado se debe a que como seres humanos no tenemos una mente divina. Esa la tiene el Señor. Por eso nadie conoce los caminos del Señor ni la mente del Señor. Porque Él es Dios. Entonces Él es infinito y algo infinito no cabe en algo finito, que somos nosotros. Pero Él, por su misericordia, quiso darse a conocer. ¿Y cómo se da a conocer? Y es por eso que existe la iglesia. Pero dice Pedro, hay falsos maestros. Ten cuidado porque en las iglesias hay falsos maestros, falsos servidores del Señor. Entonces tú tienes la obligación de identificar una falsa enseñanza, una herejía, tú la tienes que saber identificar. Pero ¿cómo la vas a saber identificar? Pues habiendo estudiado la verdad primero. ¿Y dónde aprendo la verdad? En la congregación, en la iglesia, en la asamblea, aquí. Si pones atención, si te vienes a dormir, buenas noches. Pero si vienes a aprender, tú traes con qué apuntar las dudas que te van a salir del sermón. Pero algunos vienen en clase turista. Vienen como que vienen al cine y nos venimos a entretener. A ver cómo va a estar esto aquí. Habrá palomitas de maíz, no sé. No vengo con el hambre de aprender y decir, yo quiero ver las dudas. Eso que dijo ese, yo quiero ver si es verdad. ¿Cuál es el sustento bíblico? ¿Por qué dijeron esto? Bueno, yo no sé si le preguntan al pastor. No lo sé. A mí, pues, uno que otro hermano me pregunta y el hermano Beto a veces me pregunta. Y como estamos hablando de conocimiento, y le digo yo al hermano Beto, el hermano Beto me pregunta, ¿Dios existe? Yo le digo, no. Eso llama la atención a cualquiera. El hermano Beto, le explico en el sermón, le explico en la iglesia. Dios existe. Y yo expliqué en un culto de oración, pero como no todos vienen a todos los cultos, entonces la palabra existe, tiene un prefijo que se llama ex, y ex significa fuera de. Entonces, existen los seres humanos. ¿Por qué existen los seres humanos? Cuando son paridos, cuando son nacidos, salen fuera del vientre, entonces existen cuando están afuera. Dios no existe porque Él siempre ha sido, no nació de nadie, amén. Es eterno, amén, no tiene principio, amén. Entonces Él no existe, Él ha sido siempre. Nosotros existimos cuando nacemos. Ahora me dice el hermano Beto, pero ¿cómo le explico a un niño? Pues hay que decirle que existe si esa es la palabra con la que entiende. Pero cuando crezcan, que ya no les voy a dar leche, sino comida sólida,
Entonces cuando le digan, hermano, Dios no existe, sí, no existe. ¿Por qué? Porque Él es. No tuvo principio. Existen los que tienen principio. A partir de hoy existe. Antes no existía. Pero ahora ya existe. Tiene un principio. ¿Y Dios tiene principio? No. Entonces el concepto existe no se explica. Pero para explicar a los niños la existencia, le decían a él, ¿y este conocimiento dónde se adquiere? En la congregación. Si no viene a dormirse. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Y esas dudas preguntas. Y para eso estamos los siervos del Señor. Para con la ayuda del Espíritu Santo y la investigación poder contestar el hambre y la sed de la palabra que tengan los hermanos. Amén. Pregunte si le interesa. Entonces dice el conocimiento de aquel. Aquí se menciona 8 veces. El conocimiento de Cristo que se destaca aquí no es un conocimiento superficial. Cuando dice el conocimiento de aquel es cuánto conocemos a Cristo, al Mesías Yeshua, cuánto lo conocemos. La palabra conocer, les voy a recordar un verso para que vean hasta dónde llega la palabra conocer. La palabra conocer no significa de que yo conozco a Jonathan, es decir, bueno, yo lo veo, no, pero ¿quién lo conoce más a Jonathan? Su esposa. Su esposa le conoce las mañas y todo. Yo no. Y sus padres lo conocen también, le conocen otras mañas que la esposa no le conoce. Entonces, el conocimiento del que habla aquí es de un conocimiento íntimo. ¿Cuántos conocen íntimamente al Señor? La palabra conocimiento, imagínense que dice, y María no conoció, dice José conoció a María hasta que. Y ese conocer era de relación sexual, algo íntimo. Entonces la palabra conocimiento no significa yo conozco a mi Cristo. ¿Y cómo conozco a mi Cristo? A través de su palabra. ¿Cómo era Cristo? Y entonces Pedro piensa darle unas virtudes. ¿Por qué? Porque el creyente debe parecerse ¿a quién? A Cristo. ¿Y cómo se va a parecer si no sabe cómo es? ¿Cómo va a parecer si no lo conoce? Entonces la palabra conocimiento no es un conocimiento superficial aquí, sino un conocimiento de que yo sé lo que le gusta a mi padre. Yo sé cuando se enoja mi padre, yo sé lo que le agrada a mi padre, y yo sé lo que mi padre espera de mí. ¿Amén? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? Ahora, ¿cuántos obedecen? Aquí viene el problema. Entonces el conocimiento de aquel es una intimidad con mi Señor, un conocimiento como de amigo, no un conocimiento superficial. Y añade el verso, nos llamó por su gloria y excelencia. Nos llamó por su gloria. Gloria es el gozo pleno. Por eso dice que nosotros vamos a ir a la gloria, que es ir al gozo pleno, a estar con el Señor. ¿Cuántos esperan ese día, hermano? Vamos a ir a la gloria, al gozo pleno de estar con el Señor. Eso es la gloria. Él es glorioso. Son palabras que nos es difícil entender porque traduciendo del griego al español, pues esa es la palabra más cercana, pero va más allá de eso. Entonces nos llamó a su gloria, a su lugar. Y algunos cuando alguien se muere indiscriminadamente por su ignorancia dicen que Dios no tenga en su gloria. No, Señor, eso depende. Eso depende. Y cuando vamos a los entierros oímos tantos comentarios, ¿no es cierto? Y todos los muertos son buenos. Todos los muertos son buenos. Pero hoy le llama Camposanto. Porque a la gente le llama santo porque no puede hacer nada. Pero en vida es como otra cosa. Entonces que Dios lo tenga en su gloria significa en el gozo pleno de la comunión con nuestro Señor y Salvador. Entonces dice por su plena gloria y excelencia, que es la culminación de todas las características buenas. Alguien es excelente porque tiene todo lo mejor. Pero esta excelencia aplica también al poder, a la divinidad del Señor. Una vez iban a hacer un proyecto allí donde yo trabajo, y el guachimán, no el guachimán, sino ¿cómo les digo?
Los embajadores tienen unos que viajan los mandados y antes de llegar a un lugar, él prepara la comisión de aplausos. Entonces me dijo, cuando usted se dirija al embajador, le dice su excelencia. Así me dijo. Cuando usted se dirige al embajador, le dice su excelencia. ¿Y nosotros cómo nos dirigimos al Señor? Te reclamo. Un pastor de estos falsos estaba diciendo, ordénele al Señor que cancele su hipoteca. Y la mujer de este pastor de sinvergüenza dice, a fuerza de billetes te meto al cielo, trae billetes, tráeme dólar. Y hay gente que cree eso, falsas enseñanzas. Y no sé cuántos de ustedes le apuestan a eso, lo ven, en una familia abandonada. ¡Qué barbaridad! ¿Quién puede creer eso? Bueno, pueden creer los que no tienen conocimiento, y ese es el problema, porque les han enseñado mal, pero son responsables e irán al infierno junto con los falsos maestros. Por eso es que la iglesia debe ser edificada, para que no sea presa, porque el diablo anda como león rugiente. Hermano Beto decía, allá está ruñando el diablo. Allá anda buscando, sí, anda buscando a quién agarrar. Está buscando, claro, todos los días. Todos los días. Entonces Pedro, edificando la iglesia para competir contra los falsos maestros, está preparándola para que no sean engañados. ¿Cuántos de vosotros están preparados para no ser engañados? Y para no aplaudir cualquier sermón que escuchan en público. Hay tanta hipocresía y tanto engaño desde los púlpitos. Por eso ustedes deben de ser como los hermanos de Berea. De hecho, me llamó la atención una página que se llama Bereanos. Porque una de las características de los hermanos de Berea fue que escucharon el mensaje, pero lo fueron a confrontar con las Escrituras. Todos nosotros deben de confrontar lo que decimos aquí con las Escrituras, y estamos equivocados, Dios nos puede usar para corregirnos a nosotros. Y al corregirnos a nosotros, no por eso me voy a ir de la iglesia. No por eso voy a dejar de eso. Porque yo no soy perfecto, el único perfecto es Dios. Es Dios, hermano. Entonces, conocimiento, los hermanos tienen que tener conocimiento. La palabra menciona que mi pueblo perece por falta de... Se nota que no lo han leído. Contestaron lo que no han leído. Y eso se llama falta de conocimiento. Pero el que ha leído la palabra no le es extraño. Ahí dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. El que la lee, la Escritura, el que no lo sabe, aunque venga aquí a la congregación. Verso número 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuántos conocen las promesas del Señor? Díganme 3. Digan. ¿Cuántos conocen las promesas del Señor? Y empiezo y seré cristiano, yo realmente no sé cuáles son las promesas del Señor. Es como cuando me hago un examen de primer grado de cristianismo. ¿De cuáles promesas se aferra usted? Porque aquí está hablando, el apóstol dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, o sea, está extrapolando para que podamos comprender, grandísimas promesas. Una de las promesas es que Cristo viene por nosotros. Amén, Cristo viene por su iglesia. Otra de las promesas es que no nos ha venido ninguna prueba que no sea humana, ¿no es cierto? Otra promesa es que todos los que aman al Señor, las cosas les ayudan. Bueno, si tú te pierdes de las promesas, no sabes ni qué es lo que tienes, ¿no? No sabes, es lo que, como el que compra un auto y lo compra por el bulto y no sabe lo que tiene. Nunca se dio cuenta que era 4x4. Nunca se dio cuenta que tenía una pantalla y tenía retroceso y la podía ver. No, así es. Hay cristianos que no saben, ni ha estrenado lo que Dios le ha dado. Y es por eso que el apóstol Pedro está diciéndole a estos creyentes, ¿saben qué? Estas son sus virtudes. Esto es lo que Dios nos ha dado. Tenemos promesas que nuestra generación no va a mendigar pan, amén.
Pero cuando nos vamos a morir, ay, ¿quién me va a cuidar este? No, no se preocupe, Dios lo hará. Y su simiente no va a mendigar pan. Es una promesa. Todo lo puede Cristo. Es una promesa. Es una promesa. Qué bello es el Señor. Grandísimas promesas. Nunca te dejaré solo. Nos iba la promesa del Espíritu Santo y nos iba a mandar un consolador y iba a estar con nosotros hasta el fin. Gloria a Dios. Yo tengo consuelo. Si mis hermanos no me consuelan porque son helados como yo, pero el Espíritu Santo es por excelencia mi consolador. Consuélame, Espíritu Santo. Ten compasión de mí. Fortaléceme. Porque Dios ha prometido que Él es el Paracletos, uno, igual que Él en misericordia, y que me guiaría a toda verdad y que me consolaría. Amén. Nadie de ustedes está solo. Tiene el Espíritu Santo con nosotros para consolarnos en nuestras angustias, en nuestras aflicciones, en nuestras lágrimas. El Espíritu Santo está ahí. No estás solo, nunca vas a estar solo. Es bueno que visitemos a los enfermos que quieren ser visitados. Bueno, yo soy poco para hacerlo, como dijo Leonardo, no va a ser que me muera en la oración o diga algo que no debo decir. Mi esposa me regaña cada rato, eso no lo viste leer, eso no está bien. Entonces, me dijo, no, ¿verdad? No voy a hacer decir, ¿por qué dijiste eso ahí? Y uno no lo dice con mala intención quizás. Pero algunos ya tienen el don de visitar y consolar. Amén. Dios se los ha dado. Y dejan a los enfermos bien alegres, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, los que tienen ese don. Entonces, ¿cuántos estamos claros que Dios tiene grandísimas promesas para nosotros? Aleluya. Gloria a Dios. Si tú no has estado en una máquina conectado 12 horas, no sé cuánto dijo Marcos, 12, 13. Yo cuando me acuesto me doy cuenta de lo... Ay, Dios mío, no permita que tenga un hospital. No puedo estar quieto. Yo me acuesto y no me hallo puesto. Al rato cruzo las piernas, las vuelvo a abrir, levanto el brazo. Y si estuviera en un hospital me estuvieran quieto. Yo me dan mi pronto alivio. Porque mucho molesta ahí. No puedo estar quieto. Ahora que te tengan conectado 12 horas a un lado donde me lo destrabo. Me lo destrabo yo. Y con lo amable que son las enfermeras, ¿verdad? Usted, mire, que usted, ¿verdad? Ya me levanto. Hola. Pero no nos acordamos de la gente que está en el hospital 12 horas y en una cama que como somos pobres es plástica. Y los que somos calurosos sudamos. Y a la enfermera, ella feliz de la vida. Ahí chateando y todo. ¿Qué le importa? ¿Ya se orinó 4 veces usted ahí? ¿Qué? Dios mío, tenemos por qué darle gracias al Señor. Pero dársela viendo. Tenemos promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Gloria a Dios. Por una promesa llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Esa naturaleza divina no significa que seamos dioses pequeños, no significa que tengamos la deidad de Cristo, significa nada más que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es la parte divina que Dios ha puesto en ti y en mí. Y lo que Satanás mira, porque la Satanás mira quién tiene el Espíritu Santo. Satanás puede entrar aquí y venir a escoger con gente. Don Satanás nos conoce. ¿Quiénes son los de él? Porque sabe identificar quién tiene el Espíritu Santo. Cuando los demonios vieron al Señor, le dije, ¿qué tienes contra nosotros si mejoras todavía? Ya no vamos a mandar a los peroles. Pues, cuando lo vieron al Señor, ¿por qué? Porque lo conocieron. Cállense, digo. Cállense. Los demonios conocen quién de ustedes son hijos de Dios apartados por Él. Bueno, lo que dice aquí, para que por ellas llegasen a ser partícipes de la naturaleza divina. Él identifica quién tiene la naturaleza divina y por eso los busca para devorarlos. ¿A quiénes busca? A los que tienen la naturaleza divina. La hermana María decía que el diablo, claro, gloria a Dios, eso significa que usted es de Dios.
El diablo la busca para comérsela, ¿sí? Los que ya están comidos por el diablo no lo buscan. Hermano, a mí nada te pasa. Ay, hermano. ¿Y qué te va a pasar? ¿Y dónde el diablo? Nada. Don Satanás te cuida. No te pasa nada. Pero los que son hijos de Dios, Él trata de derribarlos, trata de zarandearlos, trata de destruirlos por todos lados, hermano. Y vemos increíble la mano de Él. Decimos, qué barbaridad, ¿por qué me pasa esto a mí y no a otro? Es increíble. Es increíble. Entonces Él dice que tenemos la naturaleza divina y es el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros? Es porque ya nacimos de nuevo. No de carne ni de sangre, sino ¿de qué nacimos? Son pocos los hijos de Dios que yo. ¿No conocen? ¿No conocen? Nacimos de nuevo, el Espíritu Santo y somos una nueva criatura. Si yo no lo sé ni me entero. Si yo no sé que el Espíritu Santo terminó en mi ser y soy salvo, hermano, ¿y usted para dónde va? Pues no lo sé realmente, hermano. Pero aquí dice que tenemos una naturaleza divina en el verso número 4. Habiendo huido, y aquí viene la palabra, y vamos a entrar más a lo que es el tema de este estudio, que son las virtudes del cristiano. Entonces dice, habiendo huido de la que, hay una palabra, corrupción. ¿Cuántos corruptos sabemos? Habiendo huido de la corrupción. ¿De cuál corrupción? ¿De cuál corrupción? Que hay en el mundo. ¿El mundo está corrupto, hermano? ¿El mundo está corrupto? Está corrupto y loco, hermano. En Costa Rica, cuando nacen los hijos, ya en su partida de nacimiento no le ponen ni varón ni niña, sino producto. Producto. Nació el producto. ¿Por qué? Porque para que él escoja qué va a hacer. A saber qué va a hacer. A saber qué va a hacer, porque le digo, y si quiere, googleelo, porque algunos se divierten cuando le digo algunas cosas y creen que es mentira, yo me las invento, pero googleelo si quiere. Y antes yo conocía varón, hembra y maricones. Varón, hembra, maricones y lesbiana. 4. Ahora hay, ¿saben cuántos géneros? Según el arcoíris, que es el símbolo que tiene. 30. A saber. Quizás perro con hombre, gato con mujer. A saber, hermano. Yo no le puedo explicar, pero ustedes véanlo ahí. Y hay una desviación terrible de género. En mi tiempo era feliz, yo rápido identificado. Hoy no. Esa es la corrupción de qué? Del mundo, de los cuales los cristianos que han oído. ¿Cuál es la posición de los cristianos ante eso? ¡Clara! Yo no tengo ni que preguntarme qué le debo decir a mis hijos. Abominación es a Jehová. Punto. Es la corrupción del mundo. Pero por eso, hermano, los voy a odiar y a perder. No, hermano, no. Las desviaciones sexuales simplemente es un pecado igual que la mentira y la lengua chambrosa que tenemos. Es igual, hermano. Ay, no, pero que ese mira feo y su lengua que debe bonita con esta corbata. El pecado de aborrecer a mi hermano es igual de abominable, ¿no es cierto? Todos son pecados. Y no por eso vamos a odiar a las personas. Vamos a orar por ellos y que Dios tenga piedad de nosotros para que nos transforme. Amén. Amén. Pero no los vamos a engañar. Entonces dice que los creyentes debemos de haber huido de la corrupción. ¿Cuántos huyeron ya de la corrupción del mundo? ¿O siguen en la corrupción del mundo? A la iglesia venimos a aprender, no nos engañemos. Pero nos va a mandar bien claritos aquí. De la corrupción del mundo que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y esa palabra concupiscencia, ¿qué quiere decir? Es amor a los placeres terrenales, amor a su carro, amor a su casa, amor a lo terrenal y a todas las exageraciones sexuales. Eso es concupiscencia.
¿Habremos en la iglesia gente con la concupiscencia? Pues Pedro está aclarando. Bueno, ¿y Pedro por qué dice esto? ¿Con quién está hablando Pedro? ¿Con impíos o con creyentes? Con creyentes. Entonces Pedro le está aclarando, no se engañen. Si ustedes todavía aman al mundo y su corrupción y son concupiscentes, entonces, miren, tienen la vista corta. Andan mal. ¿Cuánto estamos aprendiendo? ¿Cuánto estamos aprendiendo? No engañemos. No engañemos. Verso 5. Ahora entra en materia el apóstol Pedro. Y por aquellos que dicen y alegan ignorancia, no sé de lo que está hablando Pedro. Ahora Pedro va a hacer dibujitos y va a explicar cuáles son las virtudes que debe de tener un creyente. Aunque nosotros, los que ya crecimos, los que ya tenemos conocimiento del que está hablando, que Pedro lo va a mencionar 8 veces en su carta, el conocimiento, porque ya dije, el Señor dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces usted debe tener conocimiento para no perecer. ¿Y a dónde adquiere ese conocimiento? En la escuela dominical y aquí. Pero de cualquier maestro, no, de los que no son falsos maestros. Y Pedro nos va a ilustrar en su carta quiénes son los falsos maestros también. Entonces Dios nos ha dado enseñanzas para que nos cuidemos. Yo me voy a cuidar. Hermano, los billetes hablan. Este billete me dice que hay 5 aquí, hermano, que me van a dar 1,200. Ni los niños van a creer eso. Un niño de 10 años de ahora, pero hay gente adulta creyendo eso. Babosos. Babosos. Hijos de don Satanás. Los billetes hablan. Mamón lo vamos a golpear y una mentada. Se me ha escapado el nombre de esta gran profeta. ¿Pero qué es? Anamén. Mamón está hablando. Lo que van a hacer, qué barbaridad. Por favor, ¿quién creerían ustedes, hermanos, eso? Me arranco el pelo si uno de la iglesia bautista sale con una cosa de esa. En vano hemos estado hablando nosotros aquí, en vano hemos estado hablando aquí. Ay, yo le di a Ana Méndez porque desde que le golpeé a Mamón la cara, porque Mamón, el que dice quién es Mamón, por falta de conocimiento perecen. Mamón es el Dios del dinero. Googleelo, hermano, aprenda. Es lo que Pedro está diciendo. Si usted viene aquí de clase de turista y de visita, aprenda, hermano. Si es hijo de Dios, Pedro está motivando acerca de eso. Ahora Pedro entra en el verso número 5 y entra en materia y dice: vosotros también, poniendo toda, el cristiano da una orden, poniendo toda diligencia. ¿Cómo deben ser los creyentes? Diligentes. Los creyentes en la iglesia están anotando. Los creyentes en la iglesia están toda duda, están clamando al pastor y diciendo: pastor, ¿por qué dijeron esto? Pastor, ¿por qué esto? Pastor, ¿por qué es esto? Diligentes, porque no quieren ser engañados. ¿O cuántos quieren ser engañados? Está en juego la vida eterna. No está en juego nada más ni nada menos que la vida eterna. Por lo tanto, debe ser serio el estudio de la palabra para no ser engañado. Es mi oración cada noche: Padre, ayúdame, revélame la verdad. No queremos enseñar mentiras, lejos esté de nosotros, y ni yo quiero ser engañado tampoco. Necesito saber tu verdad. Entonces dice: sé diligente. Yo no dudo que en su teléfono anda usted 18 versiones de la Biblia para que lea un verso del que tiene duda 18 veces y pueda encontrar la verdad con la ayuda del Espíritu Santo. No, TikTok anda y 1000 miembros de su Facebook, pero Biblia no anda. ¿Es diligente usted? ¿Es diligente? Ser diligente es estudiar. Ser diligente es andar en la jugada, como dicen. Ser diligente es eso, hermano. Usted puede no creer, hermano, pero óigame, yo no sé si los niños de nuestra escuela dominical fueron a una iglesia. ¿Usted iría a una iglesia donde la pastora es atea? Dios mío. ¿Habría alguien, hermano, que iría a una iglesia donde la pastora es atea? ¡Qué estupidez! ¿Iría alguien, hermano?
la pastora se declara atea delante de la congregación la sigue teniendo como pastora. ¿Y entonces qué va a enseñar si es atea? ¿Qué va a enseñar si es atea entonces? No, dijo ella, ¿saben qué es lo que le voy a enseñar? Moral les voy a enseñar. Porque si es atea no les puede enseñar de Cristo, porque no creen en Cristo. Tampoco les va a hablar de Dios porque no creen en Dios. No sé si usted lo comprende, ¿no? Y dice la congregación, allá está yendo mi hija a una iglesia que es atea. Tengan cuidado con sus hijos en Estados Unidos. Los niños están locos. Estupidez. Pero hay en otro un pastor que andaba tatuado y su cuerpo era poderoso y no me sé el nombre, pero yo se lo puedo dar. Y usted lo busca, pastor que se suicidó, póngalo, googlee. Y un pastor de una iglesia grande no pudo con la congoja de la congregación y se suicidó. Se suicidó. No recuerdo el nombre de la iglesia para decirle que usted lo puede investigar. Hermano, vienen tiempos peligrosos y Pedro, ya en el tiempo de Pedro había tiempos peligrosos y Pedro está instruyéndolos. Pedro está edificándolos, hermanos, para no ser engañados y los está preparando para las falsas enseñanzas, para que las puedan reconocer. Y entonces dice él, poniendo toda diligencia por esto mismo. Y empieza con las virtudes que el creyente debe tener. Pon toda tu diligencia en esto, vamos a ver. Hermano, bueno, leámoslo para que tú veas. Dice así. Vosotros también, verso 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, ¿qué dice? Conocimiento. En este verso número 5 comienza mencionando dos virtudes, Pedro. Pero estas virtudes, hermano, es las que tú y yo debemos de reflejar. ¿Después de qué? Después de que nacimos de nuevo. Y aquí quiero plantear un punto teológico. ¿Nos salvan las obras? ¿Nos salvan las obras? No nos salvan las obras. ¿Pero estamos obligados a hacer buenas obras? ¿Estamos obligados a hacer buenas obras? Entonces Pedro está diciendo aquí, usted ya fue salvo, pero porque cree que es salvo y se sigue comportando como un impío, ¿qué sucede en su vida? Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia soy salvo por medio, y esto no de vosotros. Pero al final, ¿cómo termina diciendo? Para que hagamos buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Entonces las buenas obras fueron preparadas ¿por quién? Por Dios, para que las hicieran ¿quién? Los creyentes. ¿Después de qué? De haber sido salvos. Amén. Entonces hacer buenas obras es parte de nuestra naturaleza nueva como creyente. Hermano, pero yo miro un hermano que dice que nació de novia, camina como pato, tiene plumas de pato y tiene patas de pato. Este es del diablo. ¿Es hijo de Dios? ¿Podría decirlo categóricamente yo? No. Francamente, el Espíritu Santo le dice a tu espíritu si tú te estás engañando y si eres salvo o no. Pero si piensas como impío, caminas como impío, te vistes como impío y haces horas de impío, ¿qué eres? Yo no lo sé, pero Pedro va a aclararnos un poco de eso. Es cierto que las obras no nos salvan, pero son importantes porque declaran al que ha nacido de nuevo. ¿Amén? Las obras declaran. Pero no me quiero quedar ahí. El tiempo se me fue. Y este punto es importante. Me quedo en el verso número 5. Porque también alguien puede, hermano, tener conducta moral perfecta y ser un impío. Alguien puede tener una conducta de no haber nacido de nuevo, pero él no roba, él no miente, se viste ordenadamente, es una persona correcta, paga lo que debe, pero no por eso es salvo. Deme un ejemplo, hermano. Por ejemplo, las monjas. ¿Las monjas han nacido de nuevo? Pero tiene algo que achacarle en su conducta a ustedes, a ellos, moral. Esas mujeres tienen voto de pobreza, si trabajan todo lo que ganan se lo dan al Papa,
o a donde están, solo tienen un par de zapatos, andan el mismo color de vestido, algunos aquí tienen 15, 20 vestidos, 15, 30 pares de zapatos y no les dan nada. Ellos solo tienen uno. ¿Qué les achacan a ustedes? Son humildes, renuncian a todo, las tienen como que están en un penal, no pueden salir hasta que les dicen, hacen lo que les dicen. Bueno, esas mujeres están ahí sacrificadas, pero por eso son salvas. Quiero aclarar eso, porque están los dos polos. Alguien puede tener una buena conducta y yo no, por eso voy a decir, este es salvo. Y alguien puede comportarse como un impío y yo decir, este no es salvo, y yo no lo sé, ni me han mandado a eso. El Señor dijo que dejáramos crecer la cizaña junto con el trigo. Unos dijeron, cortamos la cizaña. No, ustedes no corten la cizaña, ustedes pican. Ustedes van a cortar que le cae mal. No. El Señor es el de la mies y Él va a levantar la cosecha. Amén. Porque Él sí sabe conocer quién es cizaña y quién es trigo. Amén. Nosotros no. Quiero quedarme en ese punto. Llévate esa idea. En el próximo estudio, del verso número 5, continuaremos explicando estos puntos teológicos acerca de las obras, lo necesario que es, y que Pedro está introduciendo las virtudes que el creyente que ha nacido de nuevo debe de tener. Y si no las tiene, ¿qué pasa? Pedro nos va a decir eso también. Y no olvidando que Pedro introduce el Evangelio por el cual nosotros somos salvos. Todo aquel que cree que el Hijo de Dios murió en la cruz por los pecados y Él se identifica con Él ahí en la cruz, muriendo con Él, siendo sepultado, y me identifico en la sepultura con Él, y siendo resucitado como las Escrituras lo dicen, y me identifico en la resurrección para nuevas criaturas. Amén. Cuando yo creo eso y pongo mi fe, he sido salvo. Amén. Y no en las obras que yo hago, sino en la obra única que Él hizo en la cruz por mí. Amén. Entonces he alcanzado salvación. Gloria a Dios. Oremos. Padre Todopoderoso, gracias